Bienvenida, estimada comunidad. Como siempre es un placer comunicarme con ustedes. Como ya lo experimentaron en la mañana, hubieron problemas técnicos. Después me di cuenta que básicamente no era que el internet me anduviera lento, sino más bien que el internet se me estaba agotando y finalmente se me agotó. ¿Ya? Y luego pasé a utilizar el otro modem que tengo, pero que es de una mucho menor calidad. Y quedó a medio camino la clase. Así que como ustedes lo pidieron y también lo encuentro pertinente y necesario, grabé la clase por única vez, ya que espero que no se vuelva a repetir el inconveniente. Y entonces alcanzaron a notar esta parte, que es la unidad, integración, célula y organismo, en la que estamos. De hecho pueden colocar el mismo título. Y el segundo objetivo de la clase, que es explicar el rol de los genes homeóticos en la regulación del desarrollo del plano corporal. Esto lo alcanzamos a notar y aquella persona que lo está viendo por primera vez, por favor le coloca pausa y va escribiendo los detalles que estime conveniente. Entonces la idea es no hacer un video tan largo, ya que alcanzamos a ver gran parte de esta diapositiva y actividades. Entonces, comenzamos primero con las siguientes preguntas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué un bebé tiene dos brazos y dos piernas? Y ¿te has preguntado por qué las extremidades surgen en lugares determinados y no en otros? Y posteriormente pasamos a ver el concepto, y este era el título o subtítulo que finalmente escribieron. La comunicación química entre las células regula la mayor parte del desarrollo embrionario. Y hablamos del concepto no menos importante de inducción, que es un proceso, un proceso que tiene como finalidad básicamente favorecer o que lleva a cabo una comunicación química entre las células, ¿verdad? Esta célula empieza a fabricar mensajeros químicos muy similar, ¿verdad?, a cuando vieron en sistema endocrino, ¿verdad?, y vieron que las hormonas eran mensajeros químicos. Aquí también comienza a sintetizar una serie de mensajeros químicos que empiezan a actuar sobre otras células. Y al mismo tiempo, estas células, en respuesta al primer mensaje, comienzan a enviar o pueden enviar una respuesta a la célula inicial. Y al mismo tiempo, obviamente, esta célula empieza a enviar otros tipos de mensaje a otras células. Y eso va provocando, básicamente, a largo plazo, que las células vayan adoptando una serie de respuestas a esta comunicación. Que puede ser, y como lo vamos a ver en la siguiente imagen, una comunicación celular que va a provocar que las células se vayan agrupando y vayan formando estructuras específicas. Por ejemplo, en esta imagen que se encuentra a la izquierda, nosotros podíamos ver que hay tres tipos de células, ¿verdad? Las células mesodérmicas, las células ectodérmicas, tienen que seguir la flechita ahí para ver a cuál corresponden, y la célula de la placa neural, que formará tejido nervioso, ¿verdad? Se encuentran en un primer momento todas juntas, ¿verdad? Como en un pool, y posteriormente, a medida que, por ejemplo, aquí se está recién llevando a cabo la inducción, después de un momento, nosotros ya podemos ver que las células se empiezan a agrupar por capas o por tejidos, como se observa en esta imagen, ¿verdad? Donde ya no están desordenadas, sino que hay un ordenamiento. Y por último, vemos que estas estructuras que estaban ordenadas, o estas células que estaban agrupadas y ordenadas, ya comienzan a formar estructura ya de manera más visible, que es lo que estamos viendo en la última imagen a la derecha, ¿verdad? Y que a largo plazo va a dar origen a la organogénesis que revisamos en la clase anterior, ¿ya? Por lo tanto, cómo las células se van organizando en una primera instancia, a pesar de que son todas iguales, debido a la inducción, que es un proceso donde se van enviando mensajes químicos y estas van adquiriendo cierta identidad celular, ¿ya? Algunas ya saben que van a formar el ectodermo y todos los órganos y estructuras que forman parte del ectodermo, o que formarán parte del ectodermo, o que el ectodermo las formará ellas, mejor dicho, el mesodermo y también el caso del tubo neural, ¿ya? Continuamos entonces, sigamos con la siguiente imagen. Luego planteábamos otra inquietud, y era por qué, si todas las células son genéticamente iguales, todas las células tienen genéticamente la misma información, a excepción de las células sexuales, ¿verdad?, que tienen la mitad. Entonces, ¿por qué las células eran distintas? ¿Por qué algunas formaban parte de la piel y las podíamos identificar como células epiteliales, y otras tenían forma, por ejemplo, de las células musculares, y otras tenían forma de célula nerviosa, la neurona, por ejemplo, ¿verdad? Veíamos que todas las células podían adquirir una forma distinta y por lo tanto una función distinta, pero ¿por qué? Si genéticamente son iguales,
yo debería esperar que ustedes o nosotros seamos como una gran masa de células, así como una gelatina gigante, sin forma o una estructura especializada. Y en cambio vemos que no es así, que tenemos ojos, tenemos cierta estructura, una cara, músculo, piel, tejido nervioso, etc. Y revisamos que eso era debido a que en el ADN hay una especie de interruptores. Así como está este interruptor blanco, ¿verdad? O switch, como quieran llamarlo. También había otra serie de interruptores en el ADN. Perdón, lo voy a hacer de color negro, así, ya, ahora sí. Una serie de interruptores. Ignoren ese ticket que hice al comienzo, ¿verdad? En el ADN, que son como unas cajitas, que nosotros las comenzamos como un acercamiento a llamar como cajas, ¿verdad? Cajas homeóticas, por ahora, ¿ya? Que tenían unos genes bien especiales, ¿ya? Y que en el fondo, ¿qué iba a ocurrir? Imaginemos que teníamos una célula 1, acá, célula 1, y que teníamos la célula acá, la célula 2. Entonces, imaginemos que esta es la caja homeótica A, esta es la caja homeótica B, y esta es la caja homeótica C. Lo que ocurre es que en un comienzo, y a pesar de que ellos tienen todos los interruptores o tienen la misma información genética, puede ser que la célula 1 solamente esté activado, ya como que se prendió la luz de la caja homeótica A y B. Pero puede ser que en la célula 2 se haya encendido B y C. Incluso podría ser una tercera célula, pero que en esta se encienda solamente la caja homeótica A y C. Y como vamos viendo, eso va a provocar que se exprese una información distinta. Fenotípicamente las células sean distintas. Esta, por ejemplo, podría tener una forma de una neurona. En virtud del tiempo no voy a hacer el dibujo. Esta la forma de una célula muscular, un miocito. Y esta la forma de una célula epitelial. ¿Ya? Entonces, vemos que dependiendo del interruptor o los interruptores que estén encendidos, va a haber un control distinto de la estructura y forma, obviamente, de la célula. ¿Ya? Entonces, por ahora vamos a continuar, en virtud del tiempo. Y el otro subtítulo, o la respuesta a las preguntas iniciales, eran los genes de la caja homeótica, que es lo que alcanzamos a revisar, u homeobox, también era otro sinónimo, regulan el desarrollo de segmentos completos del cuerpo. En otras palabras, los genes de la caja homeótica, y para plantearlo de otra manera, vamos a ver si acá allá, si se me alcanzó, los genes de la caja homeótica, ¿verdad? Controlan la identidad de las estructuras, por ahora lo voy a hacer abajito, lo voy a borrar al tiro, de las estructuras. Es decir, que los genes de la caja homeótica van a influir en otros genes para que la célula tenga una determinada forma. Y todas las células que tengan una determinada forma se van a agrupar para formar un órgano o una estructura más compleja o más grande, por ejemplo un brazo o una pierna. Y además también van a regular dónde va a aparecer esta pierna. ¿Ya? No va a aparecer arriba de la cabeza, ¿verdad? Si una pierna va a aparecer en la extremidad inferior, si es un brazo en la extremidad superior y además en cierta parte de la extremidad interior, ¿verdad? En este caso en el hombro, ¿ya? Entonces los genes de la caja homeótica cabe destacar que se encuentran en animales tan diversos como la mosca de la fruta. De hecho aquí se han estudiado bastante, en la Drosophila melanogaster, en las ranas y los seres humanos, ¿ya? Y acá yo hice una pregunta, ¿qué significaba que en el fondo todos los animales tuvieran una caja homeótica? Con alguna diferencia por supuesto, pero todos lo tienen. Y su respuesta era que eso implicaba que nosotros teníamos un ancestro en común, todos los animales, ¿ya? Y que heredamos esa caja homeótica o heredamos ese sistema de regulación o ese sistema de regulación del plano corporal, dicho de una manera más completa. El segundo punto era que los genes de la caja homeótica se codifican para los factores de transcripción que regulan la transcripción de muchos otros genes. ¿Qué significaba esto en palabras simples? Primero que los genes de la caja homeótica regulan, y aquí está la clave, regulan la transcripción de muchos otros genes, ¿ya? Eso era de vital relevancia, de vital importancia,
porque nosotros comenzamos a decir, y es lo que estoy destacando aquí de manera simple, que esto significaba, y de hecho se los anoté, que la transcripción era, y lo voy a anotar en rojito mejor, cuando nosotros teníamos que ya teníamos el ADN se transformaba en ARN, y luego este ARN se transformaba en proteína. ¿Ya? Y vimos que el paso de ADN a ARN es la famosa transcripción. Y por ahora, bueno, no lo vamos a ver ahora ya, pero para que lo tengan clarito, que de ARN a proteína era la famosa traducción. Traducción, ¿ya? Entonces, esto significaba en el fondo que los genes homeóticos regulan las proteínas que fabrican otras células, ¿ya? Voy a borrar lo que está en rojo, ustedes le pueden poner pause y lo completan después. Y por último, los genes de la caja homeótica fueron descubiertos en la mosca de la fruta, la Drosophila melanogaster, a principios de 1980, y se han hecho una serie de estudios con respecto a estos genes pertenecientes a la caja homeótica o genes homeóticos o caja homeótica u homeobox, ¿de acuerdo? Continuamos entonces y aquí veamos un ejemplo de la cabeza de una mosca, justamente la mosca de la fruta, la Drosophila, que tiene pocos cromosomas, son simples de investigar, tiene una serie de ventajas, ¿verdad? Y lo podíamos aplicar este conocimiento a los seres humanos. Y aquí teníamos una cabeza normal, a la izquierda, y a la derecha teníamos una cabeza con una mutación, especialmente una mutación homeótica. Y vemos que en el segundo caso, es decir aquí, veíamos cómo le parecía un par de patas desde la cabeza, ¿ya? A diferencia de la cabeza normal, que obviamente no le aparecen patas en la cabeza. Y comenzamos a explicar. Y vimos otra imagen con respecto también de los sapos, con otra mutación homeótica, ¿verdad? Que tiene más patas, de las de vida, y en lugares donde obviamente no deberían aparecer. Y esto no lo alcanzamos a ver, ¿ya? Continuando entonces con los genes homeóticos, ¿verdad? Lo voy a colocar aquí en blanco, los genes homeóticos. Perdón, o bien ese etiquet, genes homeóticos. Característica de estos genes. Y era que en todos los animales estudiados hasta la fecha, los genes de la caja homeótica están ordenados en los cromosomas de la cabeza a la cola. Después lo vamos a explicar con una imagen para que se entienda mejor ese punto. A principio del desarrollo, los genes de la caja homeótica son transcritos en una secuencia específica dentro del cuerpo del animal. Por ejemplo, los genes de la caja homeótica de la cabeza son transcritos en la parte anterior del embrión y los genes de la caja homeótica de la cola son transcritos en la cola. Aunque por lo general en una región determinada se expresan múltiples genes de la caja homeótica. ¿Qué significa todos esos tres puntos que están ahí? Que puede sonar muy complejo, pero en realidad es muy sencillo si se explica bien y con la imagen adecuada. Ustedes, como siempre, pueden colocar pause a esta parte, escribir tranquilamente a su ritmo estos puntos y posteriormente continúan el video hacia lo que yo voy a explicar a continuación. Ya. Aquí yo les coloqué una imagen de la mosca de la fruta que les comentaba que es donde se han hecho estos estudios. Y en la parte de arriba aparece la mosca y en la parte de abajo, ¿verdad? En la parte de abajo, destacado en color rojo, yo voy a colocar aquí las cajas homeóticas del cromosoma, en este caso de la mosca, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Ya, obviamente la mosca, voy a quitar el cuadro rojo de abajo, está formada por muchas células, eso lo saben, ¿verdad? Aquí tiene células, acá tendrá otras células, aquí tiene otras células, etc. Ya está rodeado de células. De hecho, la mosca está formada por células. Pero ¿qué significa esto? Significa que las células que están, por ejemplo, en este caso, como ya no es el nombre correcto, pero para que se entienda, en la trompa de la mosca, van a expresar principalmente la caja homeótica LAV, que es la que se encuentra aquí. ¿Ya? Por eso el color morado. Las células que están formando parte de la cabeza, la parte que está anterior al ojo, que está ahí de color azul, un poco más adelante del ojo, van a expresar los genes de la caja homeótica PB, que es lo que está aquí. ¿Ya?
Los genes de la parte posterior de la cabeza van a formar los genes, perdón, van a activar o van a tener activados los genes de la caja homeótica DFD, ¿verdad? Y así sucesivamente. Es decir que cada segmento del cuerpo de la mosca que está ahí en morado, azul, rojo, amarillo, un color como café claro, un color café más oscuro y un color verde, todos esos segmentos están formados por células que tienen la misma información genética, pero cada segmento va a activar o va a prender ese interruptor que vimos al comienzo de como el switch de la luz, va a tener activado no todos o no todos los genes homeóticos, no todas las cajas homeóticas, sino con mayor intensidad al menos, porque no significa que solamente tengan activado, por ejemplo, este segmento, la parte posterior de la cabeza. Pueden ser que estén activados también otros segmentos, pero principalmente va a estar activado en este caso el que está en rojo, el DFD, ¿ya? Y así sucesivamente. El cuerpo, por ejemplo, la parte de la cola, ya como para dar otro ejemplo, va a tener también todos los genes o todas las cajas homeóticas, al igual que todas las células del cuerpo, pero activada va a tener principalmente la ABDB, ¿ya? Aquí. Ya decir que también va a tener todo el resto de las cajas homeóticas, pero estas van a ser principalmente las que van a estar activadas. ¿Y qué significa que esté activado? Cuando digamos que esté activado, va a significar que va a estar regulando o que va a regular la transcripción de las otras células. O dicho de otra manera, las cajas homeóticas van a estar regulando las proteínas que se fabrican ahí. Y nosotros el año pasado, cuando estábamos en el activo, cuando hablamos de la función de la proteína, nosotros decíamos que prácticamente la proteína tenían todas las funciones, a excepción de, o al menos como principal función, todo lo que tiene que ver con energía, ya que la principal reserva de energía a corto plazo eran los carbohidratos, a mediano plazo podríamos decirlo los polisacáridos y allá a largo plazo los lípidos, ¿ya? Pero todo el resto de las funciones, estructura enzimática, de sintetizar, degradar, estructural y todas las funciones que ustedes quisieran básicamente, estaban a cargo de las proteínas. Por lo tanto, si los genes o las cajas homeóticos regulan la transcripción de las otras células y de otros genes, significa que van a regular básicamente toda la funcionalidad de las proteínas de las otras células o de los otros genes, perdón, ¿ya? Así están ordenados los genes homeóticos. Eso se refiere a que hay como un cierto orden, siendo como los genes que regulan la estructura, la identidad, la forma y la función de la cabeza al comienzo, y así sucesivamente en el cromosoma se va a ordenar, desde la parte anterior a la parte posterior. Y al igual que en la mosca, en la parte anterior que estaría representada como por la trompa, como por la parte posterior que sería como la cola de la mosca, ¿ya? Y ahí se ve la relación entre los colores. Continuamos entonces. Ahora, otro subtítulo. ¿De qué depende esta organización ordenada de las partes del cuerpo en algo tan minúsculo, como una mosca? Pues como ya lo revisamos un poco más arriba, hay un conjunto de genes reguladores maestros, o los genes homeóticos, o caja homeótica, u homeobox, que se expresan en diferentes regiones del cuerpo de una mosca durante el desarrollo, y estos genes homeóticos activan el programa genético, ¿ya? Que es el adecuado para el desarrollo de cada sección del cuerpo, y se aseguran de que, por ejemplo, el tórax de la mosca lleve las patas y no su cabeza, ¿ya? Dicho de otra manera, todo esto lo podríamos regular como que el programa genético, ¿verdad? El programa genético, esto que está aquí, el programa genético, el programa genético va, o en el fondo el programa genético regula la identidad de las estructuras. Es decir, el programa genético a mí me dice qué células van a formar el brazo y dónde se va a formar ese brazo. A eso se refiere con el programa genético, ¿ya? Y que los genes homeóticos regulan o supervisan en el fondo todo ese programa genético mediante lo que acabamos de ver en las secciones anteriores, ¿ya? Igual que siempre, lo colocan pausa si es que aún no terminan de escribir y después continúan con el video. Lo siento, pero la idea es hacer este video no tan largo en virtud de que ya asistieron en la mañana.
Ya, en resumen entonces, los genes homeóticos son responsables de determinar, como dije antes, la identidad de los segmentos, qué van a hacer, o estructuras particulares del cuerpo. Además de qué van a hacer, dónde van a hacer. Por lo tanto, cuando los genes homeóticos se inactivan o se expresan en lugares inusuales, debido a mutaciones pueden causar que el segmento del cuerpo adopten nuevas identidades, ya como vimos en el caso de la mosca y en el caso de la rana. Un ejemplo en seres humanos está el LOX-D13, que cuando hay un problema aparece, por ejemplo, que los huesos de la mano aparezcan fusionados, es decir, estuvo bien la ubicación del dedo, pero no bien la independencia de un dedo con otro, y aparecieron fusionados. O también que aparezcan más dedos de lo que corresponden tanto en el pie como en la mano, ¿ya? Y eso recibe el nombre de polisindactilia. Bueno, ahí dependiendo del libro médico, pueden nombrarlo como sinónimo sindactilia o polisindactilia u otros términos un poco más complejos. Pero por ahora, la sindactilia se refiere a cuando los dedos aparecen fusionados, ¿ya? O aparecen extremidades fusionadas, la sindactilia. Y la polisindactilia es cuando ya hay más extremidades y estas a su vez están fusionadas. Pero ahí ya hay distintos matices. Por ahora, asociamos la imagen más dedos fusionados con polisindactilia, ¿ya? Ahora reflexionemos ya para finalizar. Habitualmente en las mutaciones homeóticas se ven afectadas pocos genes, ¿ya? A diferencia de otras mutaciones que vieron en segundo medio donde había quizá un grupo de genes más grande afectado o un segmento de ADN más grande afectado. Aquí son pero bien reducidas esas alteraciones, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo es posible que la mutación de uno o dos genes produzca una transformación fenotípica, recordemos que era fenotipo, tan notable como la aparición de un órgano completo en un sitio que no corresponde? O sea, una mutación en un gen o dos genes solamente va a provocar que aparezca todo un brazo o dos brazos, en el caso de la mosca dos patas completas en una ubicación como la cabeza, donde claramente no corresponde. Entonces vamos a reflexionar a qué se debe esa situación. Y la explicación es básicamente, y yo lo voy a colocar acá con una pantalla negra, así pero no me voy a demorar mucho para no quitarles tanto tiempo. Es que básicamente para entender los genes homeóticos cómo funcionan lo vamos a pensar de la siguiente manera. Imaginen que acá tenemos como una empresa que está funcionando, ¿verdad? Y tenemos distintos cargos dentro de la empresa, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el gerente, los encargados de marketing, los trabajadores, como ustedes quieran hacer el orden, ¿ya? Por ahora lo voy a dejar en estos tres niveles. Entonces tendríamos el nivel 1, ¿verdad? El nivel 1 que está aquí. El nivel 1, el nivel 2 que está acá. Y el nivel 3 que estaría formado por todo esto que está aquí, ¿ya? Como distintos niveles. Entonces, ¿qué significa lo que yo acabo de hacer? Que este que está aquí, perdón, lo voy a hacer en ahí sí. Esta célula que está aquí, que lo estoy haciendo en azul ahora, va a actuar como vimos antes sobre distintas células, ¿ya? O mejor dicho, de otra manera, para hacerlo más correcto, porque ahí dije células, me autocorrijo. Den un segundo que lo voy a hacer mejor de manera más ordenada. Y ahí mejor. Ahí. Bueno, se hace lo que se puede. Ahí. Y acá. Y acá. Ahí sí. Mejor dicho, este gen, que es un gen homeótico, va a regular a otros genes que no son homeóticos. ¿Ya? Entonces este es como el Big Boss, es como el Homeobox y todo lo que vimos hace un momento, que a mí me dice que es el gen que regula a otros genes. Entonces lo que va a hacer este gen homeótico es que va a regular a todos estos que están aquí y también a todas estas otras células que están acá, obviamente, porque se actúa sobre estas células, perdón, sobre estos genes. Vemos que estos genes también actúan sobre los otros genes que están en el piso inferior. ¿Y cómo lo regula? Básicamente mediante mediante el control de la transcripción. Entonces, en palabras simples, va a regular qué parte del ADN se va a transformar finalmente a proteínas, ¿ya?
Es decir, va a regular qué parte del ADN se va a transformar en ARN y luego qué ARN se va a transformar en finalmente proteína, que es el producto funcional del material genético o del ADN. Entonces lo que hacen los genes homeóticos es que dicen ya, yo soy el jefe y yo voy a regular qué parte del ADN es el que se va a utilizar. Entonces si por ejemplo yo tengo acá, lo voy a hacer así súper rápido, un ADN y justamente en rojito, aquí está un segmento o una parte de la caja homeótica, él va a regular qué parte o las otras partes o los otros segmentos del ADN que se va a utilizar o se va a expresar. Ya vimos además que estas cajitas se van ordenando en cierta secuencia de acuerdo al segmento que ellos controlan. Por ejemplo, aquí estaría la cabeza, por decir algo, cuello, abdomen y finalmente los pies, por ejemplo, ¿ya? Por reducirlo, el ejemplo. Y así es como por eso, si hay una mutación en un gen homeótico que se encuentra arriba en la cabeza, o sea, como en la parte de arriba me refiero, si hay una mutación ahí, va a alterar inmediatamente a otros genes que no sean homeóticos, ¿ya? Como que si yo despido al jefe de la empresa, todos los otros empleados hacia abajo van a tener problemas, no van a saber quién les va a pagar, no van a saber a quién le tienen que rendir cuentas y así sucesivamente, ¿ya? Había dejado esta actividad, pero les voy a dar de aquí hasta la otra semana que simplemente lo pueden hacer en un Word y me lo envían por Schoology. Yo voy a subir, por Classroom. Yo voy a subir esta actividad a Google Classroom, ¿verdad? En un Word. Y ustedes se conectan a su Google Classroom y la pueden desarrollar dentro del mismo documento y me lo envían por ahí mismo, ¿ya? Ya no me voy a alargar más. Así que eso, cuídense y nos vemos en la próxima clase, esta vez sin problema de lag, sin problema de internet. Y eso, ya y tengan así la misma paciencia que tienen ustedes como yo les tengo habitualmente. Y vaya que les tengo paciencia. Así que tengan paciencia. Eso, saludos.